La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, que ya están conectadas a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También saludamos a Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y en el mundo, y saludamos pues a todo el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, feliz Reyes a todos. ¿Les habrá tocado su rosquita acá? No creo, ¿no? Rosquita de Reyes. Esta mañana nos van a mandar rosquitas Reyes, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos, como la mayoría de nuestros seguidores sabe. He estado unos días de vacaciones, pero en realidad miércoles, jueves, viernes he estado con ustedes por teléfono, sin invitado, lo que hace que yo le explique en largos monólogos qué es lo que está pasando en el Perú, sobre todo en el sistema de justicia. Tenemos novedades que hay que comentar. Hoy va a estar con nosotros Augusto Álvarez, pero yo quería empezar por un asunto que se está convirtiendo en un debate complicado y que va a estar hoy, ¿no es cierto?, ciertamente en el debate en el Parlamento. ¿De qué se trata? Se trata de la iniciativa del Poder Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, el artículo 158 de la Constitución establece que el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y que incluso puede ser reelecto por 2 años más. Todas las constituciones del mundo le dan garantías de inamovilidad a los operadores de justicia, tanto a los jueces como a los fiscales. ¿Por qué? Porque tú no quieres que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, cambie las cosas, determine que este ya no es fiscal o que no nos gusta esta sentencia y que por lo tanto el juez tiene que irse. Entonces, admite, sí, que estas personas pueden cometer delitos, que estas personas puedan tener conductas que van contra su propia función. Y establece, tanto en su ley orgánica como en el Código Penal, cuáles son esas conductas, ¿no es cierto?, que son punibles o que son pasibles de sanción de destitución. Los órganos llamados a hacer esa evaluación en la Constitución son el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy disuelto y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, y el Congreso a través de las acusaciones constitucionales que se puedan hacer contra las personas dentro de los altos grados de la Fiscalía, es decir, fiscales supremos, o del Poder Judicial, es decir, jueces supremos. Esa es la norma general, eso es lo que debe suceder siempre. Pero examinemos por un instante las circunstancias extraordinarias que está viviendo nuestro país. El día 31 de diciembre, el fiscal de la Nación, que ya venía seriamente cuestionado, que tiene 4 denuncias constitucionales en el Congreso de la República, parece que llegan a 6 hoy día. Llegan a 6 probablemente hoy día. Vamos a decirlo con claridad. Cometió un delito en flagrancia delante de todo el país. Y esto no es poca cosa. En primer término, abusó de su autoridad. Eso es delito. Está en el artículo 376 del Código Penal. Y paso a leerles el delito y ustedes me dicen si se ajusta o no a la conducta del señor fiscal Pedro Gonzalo Chávarri. Artículo 376, abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Es una pena pequeña, pero como veremos después se acumulan. El señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, sí era competente, o sea, tenía la atribución de remover a los fiscales Vela y Pérez. ¿Por qué?
porque son titulares, efectivamente están dentro de la carrera, pero no están en sus plazas de origen, no están en sus plazas titulares. Han sido llamados para ser encargados de una tarea particular, ¿no es cierto? La Fuerza Especial, que está viendo el caso Lavallato, que se conforma como grupo de trabajo con otros fiscales justamente para perseguir las acciones derivadas del caso Lavallato. Actualmente son 40 casos, 40 carpetas, si quieren, 40 expedientes en curso. Los que hay hoy, y podrían haber muchos más mañana. Entonces, el funcionario público, que abusando de sus atribuciones, porque sí tiene atribuciones el señor Pedro Gonzalo Chávarri, para remover fiscales encargados, ¿no es cierto?, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera. ¿Por qué fue arbitrario el acto? Porque el señor Chávarri justificó, fundamentó, motivó su resolución en hechos falsos, que son de público conocimiento. El señor, por ejemplo, José Domingo Pérez, se le acusaba en su resolución, ¿no es cierto?, de haberse manifestado contra su propia autoridad. Esa acusación ya había sido archivada. Entonces le estaba imputando una conducta, ¿no es cierto?, que ya había sido archivada como fundamento de estos actos. O por ejemplo decir que ambos fiscales, Vela y Pérez, tenían un exceso de exposición mediática. Bueno, eso es una arbitrariedad también. ¿Cómo no van a tener exposición mediática si están investigando a los principales líderes políticos del Perú, incluyendo a varios expresidentes? Eso en cuanto a abuso de autoridad. Pero ese no es el crimen más complejo. Vamos al otro, que se llama obstrucción de la justicia. Y obstrucción de la justicia no es algo menor. Los que me siguen pueden revisar en el Código Penal el artículo 409A, ¿ok? Obstrucción de la justicia. Y escuchen bonito, ¿eh? El que mediante el uso de la fuerza física amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide o obstaculiza, se preste un testimonio o la aportación de pruebas, o induce a que se preste un testimonio falso o prueba falsa, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Sumen ustedes 2 más 5, ¿no es cierto? Estamos en una situación bien complicada, ¿no es cierto? Pero hay algo más. Si el hecho se comete respecto a la investigación preliminar o proceso penal por delito previsto en los artículos tal y tal y tal tales, o en la ley penal contra el lavado de activos, la pena privativa de la libertad no será menor de 5 ni mayor de 8 años. Es decir, este es el caso. El señor Chávarri ha intervenido en un proceso de lavado de activos de 5 a 8 años, ¿haciendo qué? Diciendo que va a publicar el convenio de colaboración con Odebrecht. ¿Qué hace ese convenio? ¿Qué hace esa publicación? Obstaculiza, se preste un testimonio, que es exactamente la conducta de obstrucción de la justicia. Entonces, yo estoy convencida, como otros, que el señor fiscal de la Nación ha cometido un delito. Si en el Perú se suman las penas y se le pone la pena más alta, 8 más 2, podría irse hasta 10 años preso. Reitero, esto a vista y paciencia de todo el país. La prueba plena ahí es que en esa conferencia de prensa no solo arbitrariamente remueve a los fiscales y sin fundamento, sino que él sabe perfectamente que la ley procesal penal en el Perú impide que esos convenios sean públicos hasta que puedan ser usados en un proceso penal. Pueden decirnos que hay un convenio, sí. Pueden hablar incluso de lo que probablemente movilice más, ¿no es cierto?, la insatisfacción de la gente, que es el pago de la reparación civil. Pero no pueden publicar el íntegro del convenio porque lo hacen inválido, no sirve para nada. Frustra completamente su uso. Y al frustrar su uso, impide que los testigos, obstaculiza que los testigos presten su testimonio o la aportación de pruebas, que en este caso es básicamente la aportación de los registros donde se han colocado las coimas en el exterior o en el Perú.
¿Se dan ustedes cuenta de lo fácil que es entender esto, no es cierto? Es clarísimo. El fiscal de la Nación ha cometido un delito en una conferencia de prensa el 31 de diciembre a las 8 de la noche ante todo el país. Las personas nombradas por el señor Chávarri para reemplazar a los fiscales Pérez y Vela salieron corriendo porque no quieren ser cómplices de un delito, como es evidente, y lo han dejado solo. Entonces, lo que toca, de acuerdo a la Constitución, es que el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituya. Ups, no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura? Porque fue disuelto en julio del año pasado. ¿Y por qué fue disuelto? Porque sus miembros, la mayoría, eran corruptos y están siendo procesados. Tan escandaloso fue el tema que el presidente de la República propuso la creación de la nueva Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué no tenemos todavía Junta Nacional de Justicia si el 9 de diciembre, hoy estamos 7 de enero, aprobamos en referéndum su constitución? ¿Por qué? Porque la señora Rosa Bartra pues no está interesada en dictaminar el proyecto en la Comisión de Constitución para que tengamos una Junta Nacional de Justicia y se pueda votar en la ampliación de esta legislatura que dura hasta el 30 de enero. ¿Y por qué no le da la gana? Porque es evidente que el fujimorismo en buena parte está asociado a Pedro Gonzalo Chávarri para que éste pueda hacer lo que le da la gana e impedir a como dé lugar la investigación. Ya, no se puede usar entonces ese camino para destituir lo que es el camino establecido en la Constitución. Bueno, vamos al otro camino. Las denuncias constitucionales en su contra, que no son una, son varias. Ajá, muy bien, pero ¿qué pasa? El presidente de esa comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales, el señor Segura, es una persona que ha dicho públicamente que no tiene ningún interés en ver las acusaciones contra Pedro Gonzalo Chávarri y que las va a atender en su momento y de acuerdo a la prelación que tiene, porque tiene que ver 100 antes, lo cual nuevamente es un argumento absolutamente falso, porque ha tramitado en otro orden denuncias constitucionales mucho más urgentes. El señor Segura, en su momento, probablemente, también será, yo me imagino, procesado por, a ver, ¿cómo se llama? Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que también es un delito, ¿eh? Está en el 377 de la Constitución. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y con 30 a 70 días multa. Es efectivamente un delito menor, pero que sepa que tiene en este momento una omisión, rehusamiento o demora en sus actos funcionales, ¿no es cierto? Porque está, en este caso, haciendo algo que no debe hacer. Hay otro artículo que se refiere al retardo en la administración de justicia, también en el Código Penal, pero alguien podría decirme que se refiere exclusivamente el retardo a la administración de justicia, a la administración judicial. Pero digamos que podría también estudiarse el tema. Pero en este artículo, el 377, es bien claro, pero bien claro, la omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Entonces, estamos hablando de gente que está cometiendo delitos durante todo el país sin que se les pueda tocar. Algunos porque tienen inmunidad y otros porque las instituciones que los quieren juzgar no tienen, bajo ninguna consideración en este momento, existencia o interés en juzgar. El tercer camino era el del Colegio de Abogados de Lima, es decir, que el Colegio de Abogados de Lima suspenda al fiscal de la Nación y al suspenderlo, aplicando la ley orgánica del Ministerio Público, él no pueda seguir siendo fiscal, porque un requisito básico es estar colegiado, ser abogado colegiado y en ejercicio. Bueno, resulta que el señor Chávarri quiere desconocer esa resolución. Hay varios que han dicho que esa resolución tiene que ser de efecto inmediato. Y otros dicen, no, el señor tiene derecho a apelar. Y luego probablemente a interponer una acción de amparo con una cautelar ante el Poder Judicial, donde algunos de sus hermanitos, que seguramente se la otorgan, con lo cual
Tampoco se le puede sacar retiro a una persona que ha cometido un delito el día 31 de diciembre, no se le puede sacar porque tiene una cautelar que lo ampara, aunque la suspensión sea de 4 meses. Entonces, las vías previstas en la Constitución están obstaculizadas por el contubernio de Fuerza Popular y el APRA con el señor Pedro Gonzalo Chávarri. Eso es inaceptable en una democracia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, digamos, la aplicación de la Constitución, tienes que hacer siempre una ponderación de derechos para saber cuándo puedes admitir reglas de excepción. El derecho fundamental de una víctima es el derecho a la verdad. Eso no tiene discusión. Antes de la sanción al victimario, lo primero que una víctima tiene derecho a saber es qué pasó. ¿Dónde enterraron a mi hermano que desaparecieron? ¿Dónde están los asesinos? ¿Quiénes son? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo secuestraron? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Cuánto robaron? ¿A dónde entraron? Toda esa información se valida siempre en un proceso penal. El señor Chávarri ha decidido que el Perú no tiene derecho a saber la verdad de un latrocinio, porque la víctima no es una persona, la víctima es todo un país. Y ese país no puede en este momento saber la verdad. ¿Quién robó con Odebrecht? ¿Cuánta plata le dieron? ¿Dónde la pusieron? ¿Quiénes son los testaferros? Estamos a puertas de saberlo, y en ese contexto Chávarri y sus aliados, porque son sus aliados políticos, no quieren que se sepa. Sus aliados políticos, por cierto, en el fujimorismo y en el APRA han cambiado el discurso y ahora le piden que se vaya voluntariamente. Pero el señor no se quiere ir voluntariamente a ninguna parte. No se quiere ir. ¿Qué parte de esa? No entienden. Entonces el presidente de la República manda un proyecto de ley que dista mucho de ser perfecto y que dista mucho de ser lo que dice la Constitución, pero que establece medidas de excepción ante una situación de excepción. O sea, es como si mañana, ¿no es cierto?, una banda de delincuentes se apodera, ¿no es cierto?, del Poder Judicial y ellos son los que administran justicia, los delincuentes, no los jueces. Y no puedes hacer nada, porque llegaron ahí por la vía establecida. Eso es inaceptable. O sea, la inamovilidad en el puesto, las garantías de ascenso, las garantías de no injerencia de otros poderes del Estado están en la Constitución y así tiene que ser. Pero no significa que las personas que están en esos puestos no puedan ser destituidas. Sí pueden ser destituidas. La Constitución establece unos caminos. Lo que han hecho estas personas es destruir esos caminos. Entonces, ¿cómo logramos el objetivo primigenio? Que es que las personas tengan derecho a conocer la verdad y dos, que no se abuse de el control de los caminos para seguir delinquiendo. Tiene que haber una salida. Tal vez la salida no sea, ¿no es cierto?, esta ley. Tal vez la salida sea que hoy día el señor Segura de la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales sea destituido del puesto porque se acepte la tesis de Cambio 21 de que ellos tienen derecho a participar en esa comisión y por lo tanto cambiar el número de votos dentro de la comisión de tal manera que los fujimoristas no sean 8 contra 7, sino que sean, ahora sí, 7 contra 8. Con lo cual le piden su renuncia al fiscal, perdón, al presidente de la comisión, sale, nombran a un presidente de la comisión que sí quiere poner este tema en agenda y vamos tramitando el asunto mucho más rápido. Hay que recordar que Chávarri está en la posición en que está porque él lo buscó el 31 de diciembre. Ya la ciudadanía y el Ejecutivo estaba dispuesto a esperar que la Junta Nacional de Justicia lo vote, aunque él tenga que integrarla. Pero al cometer un delito flagrante delante de todo el país, él se ha puesto en esta situación. El segundo camino es que el señor Chávarri no encuentre un juez en este país que le acepte una cautelar y que finalmente lo destituya al CAL. Y el tercer camino es que la señora Rosa Bartra decida por fin dictaminar no solamente el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, sino todos los proyectos presentados ¿por quién? Presentados por el señor presidente de la República. Uno de esos proyectos presentados en agosto y no dictaminados establece un órgano de control interno, distinto a la OCMA, exterior,
al Ministerio Público y al Poder Judicial, que podría solicitar la suspensión de Chávarri hasta que se resuelva su situación. Pero ese proyecto, Rosa Bartra tampoco lo quiere dictaminar. Ha mentido, como te comentaba la semana pasada, descaradamente. En una entrevista ha dicho que todos los proyectos ya están dictaminados, pero están en evaluación. Eso no existe, pues. O están dictaminados o están en evaluación. Si ya se votaron, si el dictamen ha sido aprobado, tiene que pasar al Pleno. ¿Cuándo? Hoy. Entonces sí hay caminos mucho más limpios, sin ninguna inconstitucionalidad. Pero esos caminos han sido obstruidos a los montesinos para seguir teniendo el control de la Fiscalía de la Nación. Y quiero añadir algo más. Obviamente los fiscales superiores, los fiscales supremos adjuntos, todos han salido protestando contra la ley. ¿Por qué? Porque la ley no establece diferencias y saca a todos los fiscales supremos de su puesto. ¿Podrán regresar en unos meses? Sí. Pero los saca a todos, ¿para qué? Para que no se diga que es una norma con nombre propio. Todos se van. Los fiscales adjuntos supremos no quieren asumir, se tendrá que buscar otra solución. Hoy día va a haber una batalla campal en el Congreso porque evidentemente el fujimorismo y el APRA no quieren esta ley. No quieren ninguna solución. Ninguna. De discurso dicen que sí, Jorge del Castillo debería irse, ¿no? La verdad, Keiko Fujimori tuitea desde la cárcel. Después hablaremos de ella, pero la desobediencia, por lo menos de su bancada, es manifiesta. Y ninguno va a votar a favor de esta ley. Todos repiten inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Lo cual no deja de ser paradójico para una bancada que votó a favor de ponerle una mordaza a la prensa, que es inconstitucional, o que votó a favor de recortar la facultad constitucional del presidente a hacer cuestión de confianza. Sobre la cuestión de confianza, el presidente sí puede hacerla. Por supuesto que puede hacerla. Jorge del Castillo nos adelantó su voto. Ha dicho que prefiere que lo disuelvan a votar a favor de esa ley. Yo creo que están buscando que los disuelvan porque están segurísimos que en el 2021 los reeligen. Segurísimo. Y seguramente eso pase, sí. Nos tenemos que ir a la pausa. Ya está Augusto Álvarez con nosotros para conversar sobre lo que han sido los últimos 15 días en el Perú. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Muy buenos días nuevamente, estamos acá chismeando antes de salir al aire, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Augusto Álvarez está aquí y bueno, me dicen la hora loca, pero no va a ser tan loca, lo que está loco es el Ministerio Público, Dios mío. Ya para que las oficinas de unos y otros se allanen, escondan los cartelitos, ¿no? Forcejeen las puertas. Eso es un pandemonio, o sea, al margen del caso. Me parece bien cómo has pintado el panorama, porque acá los caminos que tienen que seguirse son los caminos del Señor, que son la legalidad y hacer todo como Dios manda. Y tú entiendes esta cosa y los abogados también, pero es evidente que el proyecto que presenta el presidente, el gobierno, tiene algunos problemas. Sí, claro, digamos, no pero hacerse. También es cierto que la situación actual tiene algunas anomalías que te hacen pensar cuál es la manera como esto debe ocurrir, y aparentemente la más viable, como debería ocurrir, es que el Congreso toma la decisión. Pero como el tema más que jurídico es un tema político, creo que haría bien el gobierno en desenmascarar esto, y ahí coincido mucho con lo que planteas, es que Chávarri no se va porque el fujiaprismo no quiere que se vaya. Así de simple. Entonces mejor las cosas claras, que se desenmascare esto, que se vaya al Congreso, como hay ahora nuevas correlaciones. Esto cambia la composición de varias de las comisiones, y que en todo caso, muchas gracias, que el fujiaprismo quede ante el país protegiendo a Chávarri.
Bueno, Así es simple. que lo está Pero protegiendo. que se vaya a esa votación. Claro. Y que el señor Segura se deje hacer el candelejón que vamos a ver, que el caso de Chávarri toca. Algún día. Casi que por los turnos que han sacado, ¿no? Como cuando vas a comprar y sacas tu ticket, Ya. toca por noviembre del 2021. Claro. Más o menos toca cuando lo vamos a ver. Lo mejor es ir a la votación, forzar eso y que en el Congreso, ante el país, quede claro que el fujiaprismo está Claro, pero en contubernio con este señor Pero Chávarri. parece que no les importa. Miren, el día 2 de enero, comentábamos, ¿no? Esos días, primero renuncian los designados por Chávarri. Y es evidente que no encuentra a quién reemplace. Nadie quiere ser cómplice de un delito, pues. Y estos fiscales saben que esto es delito, no son sonsos. Y luego, Bueno, deben de haberse dado cuenta el 31 de diciembre y no el día 2. bueno, pero tú sabes que esa es una cosa muy extraña que como el primero es feriado, entonces no es día hábil. No, de acuerdo, pero tú conoces más de estos ámbitos, pero a mí me sorprende, la verdad, que gente tan importante en el país como un fiscal de la nación, o fiscales provinciales, o lo Claro. que sea, sean gente tan mediocre intelectualmente, porque yo no conozco a este señor Almanza ni al otro, pero esto que se dieron cuenta el día 2 de enero, tenían que haberse dado cuenta Ellos el día señalan- 31 cuando Chávarri les dijo, oye muchachos, vamos a hacer un brindis ante el país, todos juntos, los tres nos aparecemos. Es evidente lo que iba a pasar. Chávarri no puede ser, es una mediocridad muy grande, no darse cuenta de lo que iba a pasar cuando se le había cantado que esto iba a suceder, y sin embargo va y dice, destituye a todos los señores. A los 2 días los tiene que reponer. Entonces, claro, el señor Chávarri podría estar hoy día un poco mejor si no hubiera realizado eso. Estaría todavía en la cuerda floja y no en esta posición tan desairada, ¿no? Bien, bueno, ahora, una vez que eso sucede, Keiko Fujimori tuitea diciendo que la gasolina no solo sirve para prender al fuego, que no hay que echarle gasolina, no, que el fuego no se apaga con más fuego, que por Que el favor. fuego no se, he entendido en estos meses que el fuego no se apaga con más fuego, sino con agua. Keiko Zen. Claro, pues. Entonces tú dices, las primeras horas después de eso eran realmente como pollo sin cabeza los Pero cuando fujimoristas. mientras ese tweet salía de Keiko Fujimori, Rosa Bartra cantaba gasolina. Le echaba gasolina. Quiero más gasolina. Claro, entonces Era, Tú- ¿no? Cuando se pone así con los ojos llenos de ira, van con todo, y Miki Torres igual. Claro, entonces cuando eso sucede, yo pensé, bueno, se van a demorar 24 horas en reflexionar. No le han hecho el más mínimo caso a Keiko Fujimori. Entonces, eso tiene dos lecturas. Una, que Keiko Fujimori está mintiendo y tiene un doble discurso. No le ha copiado la escopeta de 2 cañones a la APRA y a Jorge del Castillo. Puede ser. ¿Ah? O sea, en realidad, no, su tweet no es. Le han avisado a su a bancada algo así como: es de mentiritas nomás, ¿ah? No te preocupes. ¿O qué otra opción hay? O es que sí está desesperada por demostrar que no está realizando actos de obstrucción de la justicia. O sea, si está presa y le han mantenido la prisión en la apelación, Claro. es por obstrucción de la justicia. Por eso específicamente, el delito de lavado no se ha discutido. Lo que se ha discutido es que ella ha realizado actos de obstrucción de la justicia, amedrentando testigos, comprando testigos, aunque eso, su defensa alega que procede el testimonio únicamente de Rolando Reate Reategui y Yoshiyama. y Jorge Yoshiyama. Ayer la República sacó un informe, Sí. me parece especialmente interesante, donde demuestran que Jorge Yoshiyama dice que Keiko Fujimori estaba al tanto de todo lo que pasaba con cómo se organizaban los testigos para que no hablen. Y la abogada Loza era la operadora de eso. Por eso, entonces, ella tiene que demostrar que eso, si ocurrió en algún momento, debería ser el único crimen porque la juzguen y no por la conducta de su bancada, que le hace mucho daño. Pero han decidido hacerle daño. Ya, pero ponte en los zapatos de todos ellos. Hoy en día Fuerza Popular es un pollo sin cabeza corriendo por el mercado para ver qué pasa. Y entonces yo sospecho que es como en el Titanic, cuando ya se dan cuenta que la cosa se está hundiendo, el buque, y no hay tantos botes, hay una sensación de sálvese quien pueda. Entonces, Keiko Fujimori hoy en día me parece que ya tiró la toalla política, que ella está pensando en cómo sale de la cárcel. Por eso. Y su gente en el Congreso, su gente, el su comillas. con interrogación, ya está viendo cómo hace para salvarse, como Claro. tú dices, o se quieren ver cómo se pueden reelegir el 2021, o cómo salen de esto, Pero además- o qué hacen en Ya esta sé, situación. pero digamos, la respuesta ni siquiera es coherente con eso. Porque si tú te quieres desmarcar de la corrupción, estarías aprobando la ley de Vizcarra.
Se reúnen la semana pasada 40 de esa bancada a decidir no exonerar el trámite de comisiones. Y saben perfectamente que ahí se la juegan. Ya, entonces, pero ¿Por qué lo de la hacen? manera como están jugando a una manera de ir al choque con el Claro, gobierno claro. e ir a rechazar el planteamiento de la propuesta que ha planteado de cómo Claro. reformar el Ministerio Público. Entonces, claro, ahí lo más probable es que quieran ir al choque a disolver el Congreso ya. Esa es la única posibilidad de lo que estamos pensando, Tema ¿no? en el cual hay que advertir, ya tampoco es que Fuerza Popular sea un bloque sólido. Escuchaba ayer con Enrique Castillo, creo que escuchaba a Rosa Bartra que decía, Fuerza Popular es el partido más sólido. Sí, del Perú. Más Sí. sólido. Y uno decía, camisa de fuerza para la tía. Porque, ¿cuál como que más sólido? Pero si tú ves esta foto, es evidente que Salaverry está, y no está solo, con un grupo de gente. Por tanto, si van a una votación, no la van a ganar. Probablemente no. Probablemente no. Esa es la canción que hemos bailado en Año Nuevo. Mira, acá todos chicos han bailado. Pero de verdad que digamos, las conductas tienen siempre una lógica. Y uno no termina de desentrañar esa lógica. La buena noticia, eso hay que decirlo, es que la negociación con Odebrecht sigue en marcha. Esa es la buena noticia. Atrasadita, un par de semanas. Nosotros esperábamos que el 11 se firme el convenio, el 14 empiecen a cantar. Ahora, del 14 al 18 se va a firmar el convenio y se prevé que en febrero... Que en la semana de febrero que empiece el 4. Es lo que me han dicho que es la fecha en la cual Así podría es, comenzar se va a ocurrir atrasar esto. 15 días, pero tampoco es demasiado. No. Y lo que me han dicho una fuente brasilera es que lo que viene es gigantesco. Yo pregunté, ¿viene todo? Todo. Todo y además perpetuo. Porque Todo y con Yapa. todo con Yapa y que miren la cara de curiosos ahí, se despertaron todos. Sí, eso que estás pensando también viene. También viene. También viene. Entonces, claro, viene todo, viene muy fuerte. Y si uno analiza la cuenta de Twitter de Alan García, si eso es posible, ¿no? Digamos, es un reto, ¿no? Pero delira. Habla de la anemia. ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, es la manera... A ver, pero yo creo que hay que separar las cosas. Claro. García no es que le interese la anemia, le interesa ver cómo impide que se produzca el testimonio en Brasil. Claro. Pero otro tema, sí creo que es un tema en el cual no es el que le interesa a García, ni a los fujimoristas, pero sí es un gobierno que tiene que ordenarse un poco más. Ah, bueno, sí Que el podemos caso hablar. de la anemia es un caso real, que no se está avanzando, que requiere políticas multisectoriales, o sea, que es un gobierno que tiene que corregirse, y eso es lo más, no sé si dañino, pero lo que hace Pedro Chávarri en la noche es, le vuelve a dar más elementos al presidente Vizcarra para que juegue con lo que mejor le sale, la lucha anticorrupción. Nada más. Y claro, le han puesto la pelota en la línea de gol para que la meta. Pero el gobierno, ese es otro tema, pero también requiere organizarse mejor. Que es un gobierno que hasta ahora tiene un récord muy bueno en lucha anticorrupción, Y el resto. regularón en lo que es gestión de gobierno. Entonces, García y los críticos tienen razón, pero es que claro, García dice, preocúpate de la anemia, pero no de la lucha anticorrupción. Exactamente. No, pues, señor. Eso pues bien. No, pues, No, pues hermanito. así no es, pe. Así no juega Perú. Por supuesto que nos interesa a todos la anemia, pero no es creíble en boca de García que a él No. le interese. García no se da cuenta que nadie le cree nadie. Nada. Nada, Yo creo que pues. ni Jorge el Castillo y Mulder lo miran como diciendo, y este señor Así es. se pasó de vueltas. ¿Qué nos está pasando acá? Claro, porque si tú le dices a todo el país que estás orgullosísimo de quedarte en tu patria, ¿no es cierto? Y que no tienes ningún problema en hacerlo, y esa misma noche te asilas en una embajada, No, es evidente que nadie te va a creer No, nada. García se graduó el año pasado, sobre todo en los últimos 2 meses, por si a alguien le quedaba duda, del tremendo mentiroso que es. Claro, pues. Y además cayó en un ridículo tremendo, porque se escapaba de algo que no lo estaban persiguiendo. No, además y, un y ridículo- quedó como un cobarde, Y ¿no? como un ridículo internacional, porque Así no lo es. han querido recibir en ninguna parte. Bueno, había un comunicado del gobierno de Honduras diciendo, si ha pedido asilo en toda América Latina, ¿por qué no en Honduras? ¿Qué tiene contra Honduras? Creo que es el único país donde no pidió asilo. Claro, o sea, al final tú dices, ¿cómo le vas a creer? Es imposible creerle. Está muy preocupado, muy asustado, porque le han dicho que viene todo, y todo es todo. Entonces, llega un momento en que Barata puede haberse guardado información para
la carnecita, Ahora, ¿no? incluso si hubiera guardado, corrígeme acá, pero es importante estos testimonios porque ya están dentro de un acuerdo y que ya los da de manera que ya son válidos para Para ser el proceso. utilizados como pruebas válidas, ¿no es cierto? Exactamente. Una cosa es lo que yo te puedo contar, pero otra cosa es, ya te lo doy como testimonio oficial, etcétera, Claro. y ahora úsalo tú, porque ese es el problema con el acuerdo. Porque si no ocurre eso, todo lo que se han dicho los de Odebrecht No no vale se puede nada. utilizar y se caen los casos. A ver, para que entienda el público, en un proceso penal abierto ya en juicio oral, los testigos tienen que volver a explicarle al juez Así es. de propia boca, ¿no es cierto? Puede ser por Skype, puede ser desde el otro país, lo que ustedes quieran. Antes se hacía por exhorto, ahora es mucho más fácil, pero tienen que explicarle al juez su testimonio. Sí, señor, yo he testimoniado esto. Y la documentación adquiere valor porque Así es es. validada por las personas que la emitieron. Una cosa es que, no sé, IDL Reporteros consiga los mails en los cuales se negocia la conferencia de Alan García y eso tenga enorme valor periodístico, pero su valor en un Judicial. proceso penal parte de que las personas que emiten esos mails reconozcan Estas que son sus conferencias mails. eran soborno, era una manera de pagar las Claro, cosas. o que reconozcan, sí, en efecto, ese es mi correo electrónico. Claro. ¿No? Entonces, eso no basta con que tú lo digas en la investigación preparatoria, tienes que decirlo y ratificarlo ante un juez. ¿Y qué pasa? Si a Odebrecht y a sus funcionarios no se les da la garantía de que no van a ser juzgados en el Perú, no van a ratificar nada, aunque lo cites. Entonces tú lo citas, no, desconozco. No voy a hablar porque me puedo tengo derecho a no incriminarme. Entonces yo no voy a hablar nada del tema. Pues ese acuerdo es tan importante. Por eso otra vez me sorprende también. La verdad que creo que es un gobierno, el del presidente Vizcarra, que está haciendo cosas muy buenas en algunos terrenos. En otras tiene que ordenarse un poquito más. Esa declaración que hizo el presidente Vizcarra el 31 Fue muy confusa. de diciembre, más que confusa, es que no estaba entendiendo de qué se trata. Y un jefe de Estado, en esa circunstancia, donde la lucha anticorrupción es fundamental para su gobierno, se tiene que estar enterado. Claro, Y no puede lanzar estos comentarios así como quien va a una hora loca. Tiene que coordinarse un poco más. El ministro de Justicia tiene que proveerle de las herramientas Claro. para poder actuar de manera Escucha, más... vi tu nuevo programa. Augusto tiene un nuevo programa a las 6 de la 6 de la tarde, tarde. claro y directo, que tiene el mismo nombre de su columna. Donde el tema de hoy será la traición de Hover. ¿Viste? A ver, No, ¿Quién es? firmó por la U. ¿Sí? Hover firmó por la U esta mañana. Ahorita sí. Mira. Está Eduardo, que ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Están desconsolados. Total. Bueno, el primer capítulo, que fue la semana pasada, el jueves, ¿verdad? De Claro y Directo, lo que decía, pues que un presidente no puede darse el lujo de dar sus opiniones, porque sus opiniones tienen un peso. Ahora, pero es evidente, y yo le decía ayer, el viernes a Abel, que lo que opine el presidente en esta materia es irrelevante. ¿Por qué? Porque ahí sí tú ves una clara división de poderes. Y el señor ni los va a juzgar, ni va a examinar sus problemas. Ahora, entiendo que sí ha habido cierta perturbación en la empresa. Y en los fiscales. Y en los fiscales, pero hay que entender también cosas que, a ver, cualquiera que haya pasado por la administración pública conoce. Uno, en el mundo hoy, no solamente en el Perú, sino en Estados Unidos, en Suiza y en el mismo Brasil, lo que le interesa al Estado es recuperar de alguna manera lo que le han robado. Entonces, lo primero es la incautación de lo robado. En el caso, por ejemplo, Montesinos y compañía, no se logró incautar todo, pero una cantidad considerable, ¿no es cierto? Entonces, incautar lo robado. Y para incautar lo robado, te tienen que contar dónde está. Claro. O sea, el derecho a la verdad, de nuevo, es muy importante. Entonces, incautar lo robado. Lo segundo es que te paguen la reparación civil. Si tú no llegas a un acuerdo de colaboración eficaz, el pago de tu reparación civil puede ser cero. 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 La empresa se declara en Cero. insolvencia y entonces no hay nada que no hay pagar. nada que cobrar. Entonces, si tú quieres que te pague una reparación civil, tienes que establecer algún mecanismo para que esa persona valide con sus activos que tiene en el Perú, porque tiene activos en el Perú, que te va a pagar. Con la explotación de esos activos, porque además le das un plazo de varios años, o con la venta de esos activos en el porcentaje que toque. Entonces, por un lado o por otro, tienes que dejar seguir operando. Ahora, pongamos ejemplos paralelos de reparación civil. ¿Ha pagado algo a Abimael Guzmán? Cero. ¿Y los ¿Ha dirigentes? pagado algo Alberto Fujimori? Cero. Aquí la única que ha pagado su Sus reparación son sus ideas. ideas. Sus de ideas. cosas. Bien, no, hasta el último centavo lo pagó. Pero claro, pues, entonces
tú tienes que asegurarte que te paguen la reparación civil. Si la empresa tiene activos, ¡qué mejor! Pero qué mejor. Es exactamente al revés de lo que dicen estos. En el mundo entero, la doctrina hoy es afianza el pago de tu reparación civil con los bienes que tiene la empresa. Allá, entonces no la dejo que se liquide. No, no la dejes que se liquide, ni hablar. Y aparte que si se declara en insolvencia, hay que decirlo, hay una cadena de proveedores que están reventados y que son absolutamente inocentes. Entonces, tienes que dejar que la empresa siga funcionando. El otro escenario es el siguiente: la empresa sigue funcionando. ¿Puede participar en licitaciones públicas del Estado peruano hoy? No, como ningún otro proveedor. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando un proveedor tiene pleito pendiente con el Estado peruano, no puede ser proveedor. Eso lo sabe cualquiera, y lo sabe el presidente, porque él ha sido contratista de obra pública en Moquegua. Sabe que si tenía pleito pendiente con el Estado, no podía estar en el registro de proveedores. Aún en el caso de las empresas que se acogen a colaboración eficaz, Por no el decir que esa norma te levanta lo otro. No, por el tiempo que duró el juicio. Si el juicio dura 2 años o 3 años, tú no puedes ser proveedor del Estado. Porque lo que vi del acuerdo es que no, es que el Estado, ojo, además del Estado no es que asigna las obras como cuando pagaba. Claro, tiene un concurso. Sí, es la licitación, un concurso en el cual te dicen. Pero no te dejan participar. Acuérdate. Lo que sostienen es que el OER puede participar, pero no está obligada a participar. Es decir, no es que te obligan a participar en una no, obra, para sino nada, no puede estar obligado. En el cual vamos a ver qué pasa, ¿no? No, pero no va a poder contratar con el Estado por un plazo de años, establecido porque tienes primero que tener éxito. Claro. Entonces, si no tiene éxito en la colaboración eficaz, si no nos conduce a nada. Ahora, podría trabajar con una empresa privada. Por supuesto, ahí sí el Estado no se sé, puede meter. Una empresa minera dice, yo lo quiero contratar para que me haga la infraestructura. Ahí el Estado peruano no puede decir nada, Claro. pues es un acuerdo entre privados. Pero en lo que se refiere al Estado, acuérdate que el primer obstáculo de Odebrecht para participar en la licitación de la interoceánica es que tenía pleito pendiente con el Estado. Claro. Y el argumento fue, ellos no han demandado al Estado, el Estado los ha demandado a ellos. Y les hicieron esta famosa ley de excepción para que pudieran participar. Entonces, si un proveedor tiene pleito con el Estado, no puede participar en la licitación pública, no hay nada de qué preocuparse. Claro, pues. Hasta que suceda dos posibilidades: o se pague el íntegro de la reparación civil, primera posibilidad, o la otra es que se logre un éxito en los procesos de venta los procesos de sanción a los corresponsables en el Perú, y por lo tanto se sanciona, se condena, se terminan los procesos y ya puede tener una vida normalizada, ¿no? Pero mientras tanto no, y eso puede durar 2 años, 3 años, fácilmente. Entonces, ¿de qué se aterran? Lo que pasa es que Jorge del Castillo, que es gran vivo para esto, escuchó la declaración y al toque soltó un tuit con Jenny Vilcatoma, de la manito los dos, en pareja, diciendo, al presidente no le gusta el acuerdo. Felicitaciones, presidente. Claro, felicitaciones, presidente. No sabía que así paraban el acuerdo y paraban la declaración. Y días después, porque claro, el tema de Chávarri tapó todo, días después salió a decir, no, esta es una gran oportunidad para mejorar y sacar un buen acuerdo. No, eso es un acto, Jorge del Castillo de Lapra, para que no haya acuerdo. Que lo tengan bien claro. Y en Brasil lo tienen claro y acá también. Acuerdo va a haber de todas maneras. No el acuerdo que ellos quieren, ¿no? Claro. No con un fiscal que te diga, no preguntes de Alan García, como ha pasado, ¿ya? Sino con un fiscal que va a ir y va a preguntar sobre todos. Así es. Entonces, este dicho de Vizcarra, que la gente lo ha tomado como si fuera la palabra sagrada y literal, yo reitero, es una torpeza que lo haga, pero cualquiera que sabe de contrataciones del Estado sabe que empresa con pleito pendiente con el Estado no puede contratar, está prohibida en la ley. Ahora, va a haber el acuerdo, va a haber el testimonio de Barata, no solo Barata, son de 5 funcionarios de Odebrecht. Claro. Y lo otro es que creo que va a caer Chávarri, que es como que ya hay un momento en el cual es tan difícil que se siga agarrando que ya el Fujiaprimo debe estar pensando en cuál es la llanta de repuesto y cómo hacen. Y a quién ponen en su lugar. Y ahí es donde viene la cosa rara, porque ya Chávarri es como cuando los que saben jugar ajedrez, como que el otro ya está con el rey y 7 peones. Y tú tienes toda la artillería y dices, ¿cómo lo mato? No, voy por acá, voy por allá, pero ya es tic-tac, 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 es inexorable. 8:45, vamos a la pausa nuevamente y regresamos. Yo me imagino que hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Regresamos con las preguntas de todos ustedes. Volvemos. Joder.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Bueno, tenemos ya la noticia de que Fuerza Popular no va a participar en la Junta de Portavoces esta mañana. Para que no se enreden, el Congreso tiene varios estamentos de decisión de distintas cosas, ¿ok? Puede haber reunión de mesa directiva, puede haber reunión de consejo directivo y puede haber reunión de Junta de Portavoces, además de las comisiones y el pleno. La Junta de Portavoces reúne a los portavoces de cada uno de los partidos políticos y cada uno de ellos plantea digamos, su pedido o lo que desean hacer, y de ahí salen acuerdos para lo que va a suceder luego en el pleno, ¿ok? Esta Junta de Portavoces tenía que reunirse hoy para exonerar del trámite de comisiones a el proyecto de ley del presidente de la República y luego pasar inmediatamente al pleno. Fuerza Popular no va a asistir porque quiere que se llame a Consejo Directivo, porque cuando llamas a Consejo Directivo fija la agenda y ellos obviamente quieren que hoy no se vea ese tema, quieren que no esté en la agenda. Vamos a ver cuál es el resultado de la Junta de Portavoces que reúne a los demás. Y por último, hay una forma bien fácil de arreglar esto. Convocas al pleno que ya está convocado, el propio presidente del Congreso puede plantear una cuestión previa y decir, vamos a votar la exoneración de comisiones de este proyecto. A favor o en contra. Si gana la mayoría, como yo supongo va a suceder, la nueva mayoría, para usar un término fujimorista, probablemente se exonere el trámite de comisiones. O sea, la nueva mayoría donde ya Salaverry, el fujiaprismo no tiene mayoría. No tiene mayoría. Sino que salen algunas voces dentro de ese lado que dicen yo no estoy con esto. Claro, yo no quiero y que esto deben ni haber hablar. por lo menos 15 ahí. Se Claro. hablaban de 20, 30. Sí, 20 o 30. Supongamos que sean 15, se volteó. Con 15 ya estás al otro lado. Y eso lo que te hace ver es que en todo este problema, el tema está, como José Alejandro Godoy lo pone en un tuit, está en el Congreso. Es cómo sí. se recomponen las comisiones, las cuestiones constitucionales, Claro. cómo se recomponen con nuevas mayorías en ese Congreso, con nuevas formas de agruparse, todo cambia. Así es. Acá me preguntan, ¿qué opinan de las hermanitas de Alberto Así Fujimori? es. Están todos preocupadísimos por eso. Miren, ahí no hay nada que hacer. La prescripción es la prescripción. Estas mujeres se fueron hace 18 años del Perú. Viven en Japón hace 18 años. Son japonesas. ¿Tienen bienes en el Perú? Sí, acuérdense ustedes que la casa donde vivía Keiko Fujimori era de la tía, creo que de la tía Rosa o de la tía Juana, ya se me confunden, pero vivió ahí hasta que le dijeron, oye, ¿usted por qué vive en la casa de su tía que está prófuga de la justicia? Y salió corriendo a un departamento. Pero ha vivido ahí hasta hace muy pocos años, ¿no? Desde el 2006 hasta, qué sé yo, 2014, 2015. La que descubrió esa historia fue Magali Medina. ¿Ah, sí? Porque en una entrevista muy ligera le preguntó, ¿y esta casa tan bonita? Ah, es de mi tía, me la están prestando. ¿Cuál tía? Todo el mundo levantó la ceja. ¿Cuál tía? Una torpeza política, pero es evidente que sí tienen bienes en el Perú, familia en el Perú, pero de verdad dudo que vengan al Perú. Víctor Aritomi. Señora, ¿cuántos años tienen? ¿80 años o más? Son hermanas mayores. Habiendo de vivido 18 años en Japón y con las noticias que le deben llegar de la familia es, ni vengas por acá. Claro. Porque imagínense, Keiko está presa. Claro. Ni hablar, ¿no? O sea, Van a ni venir. hablar que voy a venir. Y por otra razón más, porque siempre se ha imputado a Víctor Aritomi, que fue embajador del Perú en Japón 10 años, además, porque ellos vivieron, además de los últimos 18 o sea, años... llevan 28 años allá, como embajador Aritomi más estos 18 más. Claro, entonces, ¿qué van a venir? Pero además porque siempre se les indicó, a raíz de los 15 millones de dólares que se le entregan a Montesinos, como la persona que manejaba la plata de Fujimori en Japón. O sea, que era el testaferro de lo que había robado Alberto Fujimori. Exactamente, ¿para qué va a venir? Para decirlo más claro. Así es, ¿para qué va a venir? No van a venir de ninguna manera. Pero si su abogado en el Perú ha solicitado esto, es para, en fin, para tener la posibilidad de venir. Pero deben estar aterrorizadas porque se les puede, evidentemente, volver a juzgar por algún otro delito que no ha sido imputado todavía. No van a venir ni a No, vainas. ni a vainas, pues. O sea, ustedes El abogado ha tranquilos. dicho que viene una. Lo veo bien Una complicado. está en Japón y una está viviendo en Estados Unidos, dijo su abogado. Eso es lo que dice su abogado. Puede ser,
Pero lo que sí te digo es que una persona que se fue hace muchísimos años al Japón y que sabe que su hermano está preso, su sobrina está presa. Más fácil es que Yoshiyama venga que vengan las hermanas de Fujimori. O sea, no van a venir nunca. No, parece que le van a operar otro ojo. ¿Sí? Sí, tiene como 5 ojos ya. Ya nadie sabe. Concurso nacional, ¿cuántos ojos tiene Yoshiyama? Ya, porque es absurdo. Yoshiyama no viene porque sabe que si viene lo meten a la cárcel. Ahora, a él lo meten a la cárcel porque a él era como en pareja, ¿no? A Augusto Bedoya y a él. Sí. Él porque se ha demostrado voluntad de fuga, Claro. evidentemente, ¿no? Ahora, han salido varios el fin de semana. Vicente Silva, Ana Hertz. Ana Hertz Me sorprende que Ana Hertz sí sale y Pierre Figari y Pierre no. Figari no. No entiendo tampoco. No he leído la resolución en detalle, pero no entiendo por qué una sí y el otro no. Bueno, de repente uno hacía una cosa que la otra no hacía. ¿Tú crees que serán colaboradores eficaces? ¿Quiénes? Silva han salido? Checa, Vicente Silva Checa. Esa es una de las preguntas que tenemos. Miren, tú para ser colaborador eficaz, que acá viene un asunto que es bien complicado. Para ser colaborador eficaz tienes que aportar información absolutamente Eficaz y oportuna. exactamente, que funcione para el proceso y de manera oportuna, porque si te gana otro, te quedas. ¿Qué pasa si es verdad lo que él dice? Que no sabe nada. Porque su situación ha sido de principio, señor, yo no pertenezco a Fuerza Popular, a mí me pedían consejo Ahí habla de legal. Vicente Silva. Vicente Silva, a mí me pedían consejo legal de vez en cuando, se los daba. La doctora Loza me mandó un informe, porque hace 20 años que la conozco, y eso es todo lo que hay. Entonces, si esa es su teoría, ¿cómo va a ser colaborador eficaz? Pues él dice que no sabe nada. Bueno, Salvo eso que- fue lo que dijo en el juicio. Pero Yo cuando sé. ya estás adentro puedes decir Claro, pero- oye, sí, me estoy acordando de algunas cosas. Me he acordado de unas cositas que creo que son importantes, ¿no? Eventualmente, quizá. Claro, más interesante me parece que Jaime Yoshiyama ofrezca una colaboración eficaz. Pero lo que dice Abel también es cierto, en este juego de tensiones y nerviosismos, todo puede ocurrir. Todo. Y es cierto que la cárcel te quiebra, te cambia de actitud y todo, y te das cuenta de errores que has cometido y puedes reflexionar y decir, sí quiero aportar información. Así es. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, preguntaban sobre las hermanas Fujimori. Luego, también hay si se puede hacer un balance de cuántas obras tienen los corruptos de Brasil. ¿Cuántas obras hicieron en el Perú? Preguntan. Odebrecht, Sí. ¿cuántas A obras ver, hizo en el son Perú? 5 empresas. Hay varias, no la tengo a mano, pero hay varias listas. ¿Ah? En IDL Reporteros hay una lista grande, sobre todo estimando sobrecostos en cada obra. Pero son 5 empresas que operan en el Perú, brasileras, que están comprendidas en el cartel de Lavallato allá, habiendo muchas más en Brasil, ¿ya? Son 12 o 15, pero acá en el Perú operaron 5. Operó Odebrecht, que hasta el momento es la que más ha colaborado, porque es la que más obras tiene en el Perú también. OAS, que no ha colaborado hasta el momento. Galbao, me parece. Camargo, Camargo Correa. Y me falta una. Esas 5, ¿no es cierto?, realizaron una serie de obras en el Perú de infraestructura, todas, y todas de infraestructura muy grande, y en algunos proyectos incluso entraron consorciadas entre ellas, también con socios peruanos. Entonces estamos hablando de un periodo que va desde Alejandro Toledo, ¿no es cierto?, que se puede perseguir, ¿no?, hasta hoy. Y en ese periodo, digamos, hasta el 2016, donde ya se hacen las confesiones de Odebrecht, en ese periodo de 16 años, pero sobre todo que se concentra del 2005, cuando sale la interoceánica, hasta el 2006, se han gastado cientos de millones de dólares en proyectos de infraestructura. Y podríamos ir enumerándolos así en el mapa del Perú, y están en todas partes. No tengo la lista completa, pero se las puedo conseguir. Está publicada en IDL Reporteros, eso estoy segurísimo. Otra pregunta es, Miki Torres ayer renunció a la presidencia del Comité de Transición de Fuerza Popular. ¿El siguiente paso será renunciar a Fuerza Popular? No creo, porque lo vi cuando fue el ministro Vicente Ceballos a la Comisión de Constitución a exponer el proyecto de ley del Ejecutivo, y el señor era un opositor férreo al proyecto de ley. Porque les decía, ¿y qué va a pasar mañana? Van a intervenir la Defensoría, el Tribunal Sí, Miki Torres ha Constitucional. estado en el lado duro Claro. de los Claro. junto con Qué- Rosa Bartra Qué raro, y qué Karina raro, Beteta. porque se suponía pues que él era el consejero legal de Keiko Pero, ¿qué Fujimori. estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando adentro pero es
para complementar eso, no le busquemos tanta lógica a algo que es la lógica de un buque que se está hundiendo y que chapas el bote salvavidas el que encuentres. Claro, agarra lo que puedas. Pero sí, su conducta no fue una conducta de renuncia, no, fue una conducta en la cual, con toda claridad, se decía, sí, nosotros estamos en contra del proyecto de ley del Ejecutivo, obviamente por razones principistas, nadie te va a decir por qué, ¿no? Pero que no iban a permitir ese proyecto. Entonces, estamos hablando de una situación bien complicada, porque lograr la verdad implica no solamente el juego de estos fiscales, que ha sido fuerte, porque han jugado fuerte también. Los fiscales. Sí, claro. Bien fuerte. Bien fuerte. Salimos, dijimos, impugnamos, nos apelamos, pedimos efecto suspensivo y y decimos que Chávarri es un delincuente, pues es lo que nos han dicho, ¿no? En pocas palabras, y que no debería estar ahí. Y eso ha generado un movimiento de gente, como hemos visto en las calles, tú has estado en la marcha también, Abel. Sí. Este señor no debe estar ahí. Pero aun cuando le grite todo el Perú que no debe estar ahí, lo sacó la República, ¿no? Me pueden hacer 10.000 marchas, me da lo mismo, a él le da lo mismo. La pregunta es también, ¿por qué le da lo mismo? Porque él debe creer, otra vez pongámonos en los zapatos de él, es ya donde está Chávarri, renunciar ahorita, él sabe que al día siguiente le va a caer la investigación por complicidad con la corrupción, Claro. por obstaculizar la justicia. Entonces lo que él debe creer, sospecho, es que está negociando su salida, que quiere negociar su salida para, el Congreso. ejemplo, me dejan como fiscal supremo, Claro. o algo así, ¿no? Y que la gente diga, bueno, ya, al menos lo logramos sacar, carne con hueso y algo queda. Claro, porque el peligro de Chávarri en ese puesto, ¿cuál es? El peligro del 31, el que vimos, que él no tiene poder sobre las decisiones de los fiscales. Miren, tanto que los fiscales han logrado allanar las oficinas de sus asesores. Claro. ¿Ya? Sobre esas decisiones no tiene poder, puede gritar que son ilegales, arbitrarias, pero no tiene cómo frenarlo. Lo que sí puede hacer es rotar a los fiscales que no están en su puesto de titular. Si estuvieran en su puesto de titular no los puede tocar. Pero como este equipo se arma justamente para una situación extraordinaria, como es el caso de Lavallato, los puede mover. De ahí su poder. El día que no tiene ese poder, no vale nada. Claro, pero hoy en día Chávarri, por eso tiene que aferrarse. Lo inteligente él hubiera sido quitarse hace 4 meses. Claro, a lo Duberlí. A lo Duberlí. A lo Duberlí. Ya nadie habla de él, ya pasó todo, Inteligentísimo. sales de la foto rápida. Claro. ¿No? Pero ese no, ese se aferró porque además él sospechaba que tenía el soporte de una fuerza imposible de ser vencida, que era el fujiaprismo. Claro. Entonces, hoy en día el fujiaprismo es una manga de escombros. Es eso. Y además con un pleito entre ellos, ¿ah? Así es. Hay que decir eso también. O sea, la división cada vez está siendo más grande porque, digamos, Keiko Fujimori se lo dijo a los jueces, por si acaso yo no he pedido asilo. ¿Ah? Ahí empezó. O sea, yo y dos. Keiko Fujimori debe estar pensando lo siguiente, y no sin razón. Alan García va a tener acusaciones de cohecho, de colusión. Que son Keiko delitos Fujimori graves. tiene el tema del financiamiento, Así es. pero no ha sido funcionaria. Exacto. García sí. Claro, y el tema del financiamiento, yo creo que en la Corte Suprema lo puede ganar, que es el tema de que, señores, acá no hay lavado. Eso lo puede ganar. Claro. Por lo que sí la van a condenar es por obstrucción de la justicia, ¿no? Por un delito que no cometió, Así es. que es absurdo. Pero debe estar refrendando es que mi más grave error no fue enfrentarme al gobierno de Kuczynski ni a Leviscarra, es hipotecar todo con el señor Alan García. Y él me embaucó, y él me utilizó para sus intereses. Con 5 congresistas, yo le puse 70, y miren dónde estoy acabando yo ahora. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando Alberto Fujimori llega al Perú y comienza el gobierno de Alan García, porque fue más o menos en simultáneo, fueron negociando los votos del fujimorismo todo el tiempo. O sea, vamos a darle buenas condiciones en la cárcel, vamos a mejorarle los ambientes, entre el plasma, entonces 10 votos más aquí y allá, con la promesa, y eso lo he sabido de buena fuente, sobre todo porque Ana Vega lo estaba negociando, de que a Fujimori se debe indultar al final del mandato de Alan García. Y Alan García no les cumplió. Pretendió hacerlo con Humala. Le dijo, lo indultamos entre los dos, pero la resolución la firmas tú. Pero tú firmas, hermanito. Claro, entonces Humala le dijo, ni hablar, ¿no? Primero no quiero, segundo, entonces le dijo a los fujimoristas, qué pena, no he podido cumplir con la promesa.
Y es ahí donde Alan García, donde Alberto Fujimori también se pelea con su hija, que es en el 2011. Claro. Y ella ella le dice, no te preocupes, yo te saco, no gana, no la saca y se pelea con ella. Entonces ya Alan García los había engañado varias veces. No una, varias veces. Y esta también es la misma. O sea, ella se ha complicado por estos 5 votos apristas. Que claro, la ponían de 73 más 5 es 78, te pone más cerca de 87. Que es lo que necesitabas para vacar a Kuczynski, y esa fue su obsesión. Y no para esto que logró que este renunciara. Y ellos creyeron que iban a manejar políticamente todo el fujiaprismo, que dominaba todo. Claro. Y lo que se encontraron fue con un señor Vizcarra que comenzó a hacer lo que tenía que hacer dentro de la Constitución, jugando al extremo dentro de la Constitución, pararlos. Y ese ha sido el gran mérito del presidente Vizcarra. Y también porque leía hace pocos días a un publicista muy interesante que hablaba del posicionamiento de la marca. Cuando tú... Robbie Ralston. Robbie Ralston. Muy, muy bueno su texto, me gustó. Sí. Porque lo que decía es, cuando tú posicionas una marca con una idea, esa idea ya no se puede desligar, ¿no es cierto?, en absoluto de esa marca. Entonces, si dices, como era Inca Kola, la bebida de sabor nacional, cualquiera que no sea, ¿no es cierto?, cualquier otra no va a ser de sabor nacional. Exactamente. O cuando dices la gaseosa del precio justo, entonces las otras tienen el precio injusto. Tú asocias bien la marca, el eslogan, y hasta lo que ha hecho Vizcarra es: yo soy el presidente anticorrupción. Entonces, cualquiera que no sea Vizcarra es el presidente pro corrupción, es el funcionario pro corrupción. Y lo que yo les diga sirve para eso. Entonces les digo, ahora votemos por la bicameralidad, ahora ya no. Y la gente te cree porque se ha comprado el tema de anticorrupción. No, y te cree porque ve que tienes una serie de actos que refuerzan esa idea. No es solo un discurso, o sea, sí toma acciones, sí se enfrenta con la corrupción. Y hoy en día enfrentarte con el fujiaprismo es enfrentarte con la corrupción. Claro, y como al frente no lo han sabido leer, porque algo que Keiko Fujimori o actualmente Alan García, es que no saben leer a sus adversarios. Alan García era muy bueno haciendo eso, eres pésimo. Pero ya hace muchos años que ya viene de tumbo en tumbo. No, pero ha empeorado radicalmente. Sí. Por eso te digo, delira en el Twitter, nadie le cree nada. Entonces él debería restablecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser creído. Y en el caso de Keiko Fujimori, como decías hace un momento, se ha comprado pleitos que no son suyos, que no eran suyos en absoluto, que no correspondían a su agenda, ¿no? Y estos enloquecidos tuiteros que trabajaban para ella, que se sienten como ovejitas sin pastor, son marginales completamente. Total. No son el cogollo de la gente que votó por ella en el 2016. Es gente que tiene, otras aspiraciones muy distintas a tener un Bolsonaro peruano, pues, ¿no? Mira, en el mismo fujimorismo, ¿cuántos hoy día sacan la cara por Keiko Fujimori? No son muchos. No son muchos. No te dicen, ¿está usted? Y los que la sacan pechándola, Claro. decir, ¿no? En el tono de decir que es una cobardía lo que hace, que se ha humillado y todo. Que la han obligado, o que tal vez en realidad ella no sabe porque está presa, pero no puede tomar decisiones políticas porque está presa, ¿no? Y no tiene. Pero hay un montón de voces que ya no se escuchan. Alcorta, Becerril, ¿dónde están? Yo me muero de curiosidad. Galarreta, ¿dónde está Galarreta? ¿Dónde está Galarreta? Vacaciones. Pues. Ahora, hay algo que es interesante que ojalá alguien averigüe alguna vez. Ustedes saben perfectamente que Keiko Fujimori no puede tuitear desde la cárcel porque ella no tiene un celular, ¿ya? Entonces, ¿quién entró a verla esa mañana y a quién le dio el texto para que escribiera eso en Twitter? Porque ese es su más leal servidor. Porque ha podido decirles, no, mamita, esto ni se te ocurra que lo voy a publicar. Sospecho que hay alguna, no tengo ninguna información, pero de la gente que veo más leal o cercana a ella me parece que es letona. Sí. ¿No? Que siente que está como lejana del partido ahora, pero cercana con ella. Claro, entonces entra a la visita, le dice, escríbeme esto y le escribe. Pues no tengo ni información que ella haya ido. No. Para los que están, nuestros amigos reporteros que están parados siempre en la puerta de Santa Mónica, traten de recordar a quién vieron entrar esa mañana o la tarde anterior. Ahora, ¿tienen alguna capacidad? Porque pasé el sábado como al mediodía por Chorrillos, por el penal. Ya. No al penal, camino a otro lugar. Y había una barra de unos 40 naranjas con banderas, que ahora yo vi que era para la salida de Ana Hertz. Claro, y estaban yendo por eso. No van todos los días, pero estaban yendo por eso. Entonces, hay que observar de alguna manera
quién es la que transmite esos mensajes o el que transmite esos mensajes, porque es evidente que ese es el núcleo duro de apoyo a Keiko. Claro. No a la bancada, No. no, sino a Keiko. Y sería interesante que el presidente de la República por lo menos ubique a ese núcleo duro desde el punto de vista político, ¿no? Pero en fin, son las 9:09, nos tenemos que ir despidiendo. Así ¿Alguna es. cuestión más? Bueno, sí, había preguntas. ¿Tú crees que, Pablo pregunta esto, Alan García puede ser colaborador eficaz en algún momento? No creo. Sería mucho, ¿no? Ahora, de repente pues nos dice dónde está la plata, ¿no? Entonces sí, pues podría ser interesante, ¿no? Claro. Imagínense ustedes que caso distinto era Alberto Fujimori, porque acuérdense ustedes que los crímenes más graves por los que se les buscaba era por Cantuto y Barrios Altos, y además en esa época los cabecillas no podían ser colaboradores eficaces bajo ninguna circunstancia. Hoy los cabecillas sí, porque en la teoría, digamos, de la organización criminal que ha ido desarrollándose a lo largo de los años, donde Italia y estos países que tienen mucha corrupción organizada desde el poder, ya las organizaciones criminales no tienen un líder, tienen múltiples líderes. Y si uno traiciona al otro, tú tienes la información. Entonces tú dices, si el cabecilla no puede dar información, pero Alan García, ¿qué sacaría a cambio? ¿Una reducción de la condena? No, él no quiere ser condenado, punto. Claro. O sea, él no está buscando una reducción de la condena, él no quiere... Él cree que puede eludir a la justicia como lo ha hecho los últimos 20 años o 25, 30 años en la historia del Perú. Y no les extrañe que en la lógica aprista del martirologio él tenga que pasar a las catacumbas, es decir, que se esconda. Por eso hoy me parece tiene una audiencia en una fiscalía anticorrupción, tiene que ir a declarar como testigo, podría ser detenido preliminarmente. Y en ese caso, en ese caso no veo muchas marchas de apoyo que vayan a salir. No veo. Tampoco he visto, vi una marcha contra Vizcarra que tenía 4 personas. 4. Así. Sí, en la Puerta de Palacio, 4 personas gritaban. ¿Quiénes eran? Karina Beteta. No, ni siquiera ellos. O sea, ya, en fin. Bueno, nos tenemos que despedir entonces. Sí. Para primer día no estaba mal, ¿ah? No. Miren, se han quedado todos sentaditos mirándonos, o sea que algo han aprendido. Hay una pregunta graciosa acá. Dice, ¿creen que el caso del señor Chavarri puede ser un caso clínico ya? Clínico. No, exonérenme de esa obligación porque tendría que ser médico para entender esto, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Sí les podría decir algo. En instituciones verticales, jerárquicas, el ascenso es todo, ¿no? Y él logró llegar al máximo cargo establecido en la institución a la que pertenece. Perder eso debe ser efectivamente un trauma muy grande, ¿no? Pero no es que en el Estado no se hayan sacado fiscales de la nación. O sea, No. Carlos Ramos Heredia lo sacaron en una. Ramos Heredia. Carlos se llama. No, sí, pensé que hiciste Carlos Rafo Heredia. No, Carlos Ramos Heredia. Heredia. Y para no hablar de Blanca Nélida. Por ejemplo, Pobre. pero Bacanelli pues tenía delitos manifiestos, ¿no? La Claro. casita de 800 metros cuadrados, claro. Pero a Ramos Heredia lo sacaron rapidísimo. Sí. ¿No? Lo sacó el Consejo Nacional de Magistratura en un 2x3. Me hace acordar lo que dice, esto es para los viejos, una publicidad que había antes que era Caspa. Clinic. Ah, Caso clínico. Augusto, ¿qué piensas de Hover? Dicen. Bien, que es un gran jugador y que ojalá le vaya bien en la U. Y la verdad que el libre mercado funciona así. Y no hay que los aliancistas estar diciendo de traidor ni cosas. Es su derecho. Y si Alianza no le ha renovado y todo, pues ojalá que le vaya muy bien. no, pues si no le han renovado, ¿por qué no se irá a trabajar a otra parte? ¿Qué se queja? Bueno, es una cosa que tiene que investigarse. Y Delio Reportero va a sacar unos audios explicando No, cómo pues- fue la conversación entre Hover y los... Pero eso, no, de verdad. Vamos a analizar qué ha pasado ahí. No se entiende. Si no la renuevan, ¿por qué no se va a poner que quieren el hambre? O el otro equipo le puso más plata, pues, ¿no? No, pero... Lo cual así es Ya el sé, fútbol. pero si no le han renovado, ¿por qué no va a ir a buscar otro sitio? Pero no sabemos esa parte. Pues. Ah, De repente no quiso renovar porque vino la U y le puso... ya. ¿Quién no quiso? Eso es lo Ahora, importante. debo decir que tú te pierdes la Copa Libertadores, Hover. Vas a jugar en Campomares este verano, vas a pelotear ahí. Qué gracioso es ¿no? Tú te pierdes la Copa, como si fueran a ganar la Copa Libertadores, ¿ah? No, nos ha tocado una serie complicada. ¿Quién? Con River Plate debutamos acá en Lima, Ah, campeón de la... Está perdido, pues.
No, nunca tiene No. tenemos un entrenador espectacular, ¿ah? Allá. No, el entrenador que ha traído Alianza es un campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors. Ajá. Un tremendo entrenador, se llama... Y hubo un desalmado ahí que en la conferencia de prensa le pregunta a este gran entrenador, le dice, venir a Alianza es un paso atrás en su carrera. ¿Qué te pasa? Un desarmado sincero. Desarmado pero sincero. Bueno, Nos nos vamos. vamos con Tubino peleando con todo el mundo. Está en ese momento en las pantallas, en vivo, diciendo que ni hablar, que no van a la junta de portavoces. Están en rebeldía estos muchachos. Keiko les ha dicho que apoyen, que no quieren apoyar. ¿Está bien? ¿Qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? Así es. Muy bien, nos Mañana. vemos mañana. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.